Buenos días, mi nombre es Ana María Mallorca y con mi compañero Félix Yarzagaray les traemos el día de hoy un programa muy especial dedicado a las víctimas de ataques con ácido. Los ataques con agentes químicos se han convertido en una forma de agresión silenciada que se ha extendido por mucho tiempo en nuestra sociedad. Si bien no se tienen cifras exactas del total de víctimas de este tipo de violencia, sí se conocen las graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas que producen y que también repercuten en el entorno familiar. El caso de Natalia Ponce es una tragedia que cambió las leyes. La condena contra su exnovio, Jonathan Vega, fue la culminación de un caso que no solo conmocionó al país, sino que movió a la rama legislativa para promulgar una ley que protege a las víctimas de ataques con ácido. Para poder entrar en mayor profundidad en este tema, traemos al programa a tres especialistas en el tema, en el derecho constitucional, en el derecho comparado y en el derecho penal, a las doctoras Lina Tapiero, Camila Escobar y Camila Docón. En primer lugar, queremos hacer una breve introducción acerca de las lesiones personales y específicamente los daños ocasionados por agentes químicos en partes como el cabello. Corre video. Los ataques con agentes químicos se han convertido en una forma de agresión silenciada que se ha extendido por mucho tiempo en nuestra sociedad. Si bien no se tienen cifras exactas del total de víctimas de este tipo de violencia, sí se conocen las graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas que producen y que también repercuten en el entorno familiar. El presente trabajo se propone analizar de manera crítica la legislación penal en torno al delito de lesiones personales producidas por ácido y la efectividad de esta mediante la jurisprudencia. Asimismo, abordaremos desde la perspectiva comparada los diferentes sistemas y regulaciones, principalmente en países de África, además del caso concreto de India. Finalmente, discutiremos si la conducta de cortar el cabello sin consentimiento del sujeto pasivo puede ser considerada típica o no, de acuerdo a nuestro sistema legal. Para abordar nuestra temática de investigación, primero que todo debemos remitirnos a definir qué son las lesiones personales, las cuales, de acuerdo a Varela Domínguez, son aquellas que causan daño a la integridad física o psíquica del otro, cometida sin intención de matar y sin que ocurra la muerte de la víctima por negligencia o imprudencia, esto es, sin que se tenga homicidio preterintencional o culposo. La conducta típica protege el bien jurídico de la integridad personal y si la conducta produce secuelas, estas pueden clasificarse en transitorias o permanentes. Por lo tanto, nuestro trabajo estará centrado en las lesiones con secuelas permanentes cuando se produce deformidad debido al uso de sustancias nocivas o corrosivas como el ácido. Ahora, participando en este programa está la doctora Camila Escobar, quien es especialista en Derecho Penal. Ella nos va a hablar brevemente sobre el desarrollo que ha tenido el tipo penal en el que se encuentran los ataques con ácido a continuación. Los ataques con ácido han sido entendidos como una modalidad de agresión violenta, definida como el acto de arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Algunas de las consecuencias más relevantes de estos ataques, según la ONU, consisten en traumas psicológicos, dolor agudo, desfiguración permanente, posteriores infecciones y usualmente ceguera en uno o en ambos ojos. Por otro lado, el ordenamiento jurídico colombiano modificó lo atinente a las lesiones personales que derivan en deformidad mediante la Ley 1630 de 2013, adicionando una protección especial a las víctimas de crímenes con ácido o sustancias similares. En esta nueva normatividad se presta especial atención no solo al resultado material de la conducta, sino también se valora de manera prevalente el medio comisivo como elemento del injusto penal. Asimismo, resulta interesante destacar que a pesar de las motivaciones y sentir general de que las lesiones con ácido son un problema de género, se tipifica en el artículo de la Ley 1630 que cualquier persona puede ser sujeto pasivo de la conducta punible teniendo en cuenta que las cifras de los sujetos pasivos no reflejan una particular o predominante afectación al género femenino, de acuerdo con lo expuesto por la revista de Derecho Público
de la Universidad de los Andes en su edición de julio y diciembre del 2014. Según ellos, si hubiera sido de otra forma, se estaría generando una discriminación estadísticamente infundada en contra de aquellos sujetos pasivos atacados con ácido que no sean mujeres. Los ataques con ácido a partir del 2013 han suscitado gran interés en Colombia, más aún después del ataque con ácido a Natalia Ponce de León en 2014. Esta conducta, previo a estos acontecimientos, se encontraba como un elemento para agravar el quantum de la pena, pues así lo dispuso la Ley 1630 del 2013, al agregar en el artículo 113 del Código Penal lo siguiente. Si el daño consistiere en deformidad física causada usando cualquier tipo de ácido, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con un tejido humano, incurrirá en la pena de prisión de 72 a 126 meses y una multa de 34.76 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como se puede observar, la ley previamente mencionada, lo que se pretende con este apartado es promover la prevención de los delitos con este tipo de sustancias químicas en el país. A partir de esta norma se pudo observar un mayor interés tanto por los legisladores como por distintas autoridades como la Fiscalía en el tema. Tanto así que el Congreso, puntualmente, la Comisión Segunda del Senado instaló en 2014 una subcomisión encargada de los ataques con ácido. Asimismo, la Fiscalía en ese mismo año integró un comité para las investigaciones de ataques con ácido con el fin de profundizar el estudio de estos casos en la ciudad de Bogotá. No obstante, en lo que a jurisprudencia respecta, en el periodo de tiempo de 2013 y 2015 los resultados no fueron los esperados, pues de los 2.178 casos en investigación, desde enero de 2013, solo se profirieron 16 sentencias, de acuerdo con las cifras de la revista Semana en 2015, en las cuales el tipo penal consiste en lesiones personales agravadas por utilizar agentes químicos. Ejemplo de ello, el caso de Andrés Vázquez, condenado a 15 años de prisión por este delito en este periodo de tiempo. A continuación, la especialista en Derecho Comparado, la doctora Lina Tapia. En cuanto a la perspectiva comparada, encontramos que en diferentes países las cifras de ataque con ácido contra la mujer son bastante mayores que los perpetrados a hombres. En palabras de Naharuddin Ahmad, los ataques han estado en aumento en Bangladesh, India, Pakistán y Afganistán. Las estadísticas revelan que Bangladesh tiene el número más alto de ataques con ácido reportados anualmente entre 1999 y 2010, donde al menos 2.500 casos fueron reportados en el país. 80% son mujeres y de ellas 70% tienen menos de 18 años. En este punto, es importante mencionar que esta no es la única problemática que obedezca únicamente a problemas de género. Lo anterior, en la medida en que se han presentado ataques relacionados con conflictos de diversa índole, como por ejemplo los religiosos, como ha sucedido en Tanzania, donde los musulmanes radicales han atacado tanto a feligreses católicos como a turistas, de acuerdo con Africa Research Bulletin. Por otro lado, resulta interesante referirnos a los diferentes sistemas y cómo se castigan las lesiones en estos contextos. Uno de ellos es el implementado en países islámicos, conocido como el Qisas. Dicho sistema consiste en una especie de ojo por ojo autorizado por la legislación, donde la víctima tiene la potestad de permitir el castigo a su atacante o perdonarlo. En caso de que se decida cobrar venganza por los hechos, la ley consagra la necesidad imperativa de la presencia de un médico para garantizar que el castigo sea idéntico al daño causado al sujeto pasivo de la conducta. Esta forma de sancionar a quienes cometen delitos ha llevado a una amplia crítica a aquellos profesionales de la salud que intervienen en estos procedimientos. Finalmente, en esta sección es importante mencionar el caso de India respecto al desarrollo y respuesta a la problemática de las lesiones personales producidas con ácido. De acuerdo a Bulliar, en este punto la Corte Suprema de ese país ha sido fundamental, dado que ha promovido que se produzca la implementación de controles de distribución de las sustancias con que se ataca a las víctimas, la categorización del ácido como veneno por parte del gobierno
y que se produzcan las regulaciones que tienen medidas específicas, como que los menores de edad no puedan comprar sustancias como ácido sulfúrico y nítrico, así como controles estrictos de quienes adquieren estos productos, incluyendo sus registros fotográficos. Y finalmente, castigando estas conductas con mínimo 10 años de prisión. Ahora bien, teniendo en cuenta que el tipo penal de las lesiones personales es un tipo bastante amplio, consideramos de relevancia preguntarnos si los casos que se han presentado en Colombia y en el mundo sobre el corte del cabello sin consentimiento podría considerarse como una conducta típica, puntualmente como una conducta que podría conllevar al tipo penal de lesiones personales. Los casos del popularmente llamado robo de cabello en Colombia han suscitado gran polémica desde 2015. Tanto diarios de amplia circulación como El País y El Espectador, como emisoras reconocidas como Blue Radio, pusieron de presente una situación alarmante para las mujeres del país, consistente en el corte no consentido de su cabello con fines de lucro. Estos fines consisten principalmente en la venta de cabello para que éste posteriormente sea utilizado como insumo para extensiones de cabello y pelucas. No obstante, las denuncias a través de medios de comunicación a esta conducta hasta el momento no se le ha otorgado importancia e incluso se ha abordado desde la óptica del derecho penal de una manera descuidada. Lo anterior encuentra fundamento en que esta conducta ha sido denominada indistintamente como hurto y lesiones personales. Ejemplo de ello es la entrevista realizada al comandante de la policía para 2015, realizada por Blue Radio, en la que el comandante Ordóñez, en primer lugar, indica que estos casos se trata de un hurto y luego indica que se trata de lesiones personales como si se estuviera hablando del mismo tipo penal. Situación que desde la técnica jurídica plantea dos escenarios completamente distintos, puesto que por un lado con el hurto se hace referencia al bien jurídico patrimonio, mientras que por otro lado con las lesiones personales se hace referencia al bien jurídico integridad personal, lo cual a su vez conlleva a una reflexión sobre la naturaleza jurídica del cabello. ¿Debería ser tratado como un objeto o debería ser tratado como una parte del cuerpo? Al realizar nuestra investigación, encontramos que sobre el tema en particular no hay información jurídica puntualmente, pronunciamientos de las altas cortes y juzgados colombianos sobre esta conducta, que para algunas mujeres atenta contra su dignidad. Lo anterior, en nuestra opinión, debería contar con más atención por parte de las autoridades, ya que es un acto que atenta contra la esfera privada de las mujeres y contra el libre desarrollo de su personalidad, puesto que al cortarles el cabello, la manera en que se muestran al mundo cambia de manera abrupta sin su consentimiento. Adicionalmente, debe resaltarse que en algunos de los casos registrados por los medios de comunicación se ha incurrido en otros tipos penales como, por ejemplo, el secuestro, al sustraer a las mujeres de un lugar para de esta manera poder cortarles el cabello. Por otro lado, encontramos que la doctrina tiene pocas referencias sobre el tema. Por ejemplo, Ricardo Posada indica que, en el marco de las lesiones personales, tanto el cabello como las uñas, no se configura este tipo penal en la medida en que son partes usualmente dispuestas a cortes y o modificaciones, siendo esta la doctrina mayoritaria. En esta misma línea, se podría abordar este tipo de conductas desde el principio de insignificancia o de lesividad, el cual, de conformidad con la Corte Suprema de Justicia, consiste en que luego de la valoración de la conducta por su levedad, resulta inútil o innecesaria la presencia de la actividad penal. Como tal es el caso de los llamados delitos de resultado bagatela. En cuanto a otras posiciones doctrinarias, encontramos la expuesta por Edgar Escobar López, refiriéndose a Soler y a Metzger. Este autor afirma que es posible incluso que no haya efusión de sangre ni extravasación, como ocurriría en el caso de una persona que se le causare por medios químicos la caída del cabello. A su vez, Soler argumenta que el daño en el cuerpo existe independientemente de que se ocasione o no dolor,
porque en este aspecto es como si la ley protegiera la anatomía del organismo como tal. En consecuencia, el corte de pelo, inclusive del que ordinariamente va cubierto, constituye una lesión. Siendo así, este sector de la doctrina estaría de acuerdo en que se configure el delito de lesiones personales al cortar el cabello del sujeto pasivo sin su consentimiento. Sin embargo, cabe anotar que estos no son argumentos predominantes en la práctica jurídica. En conclusión, si bien el corte de cabello no produce necesariamente dolor físico, sí puede conllevar una afectación emocional en la persona que sufra un ataque de estos. En la medida en que el cabello hace parte de su personalidad y de la forma en la que se muestra al mundo exterior. Siendo así, consideramos que el cabello no debería ser tratado como un objeto, sino como parte integrante del cuerpo, ya que, como bien lo indica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cabello es el filamento cilíndrico delgado de naturaleza córnea que nace y crece en la piel de algunos animales, especialmente los mamíferos. Así pues, un ataque a este en virtud de la amplitud del tipo penal de lesiones personales, a saber, el que cause daño en el cuerpo o en la salud, podría considerarse como un ataque al cuerpo. Ahora bien, se considera pertinente brindarle más atención a este tipo de conductas, puesto que, además de atentar contra el cuerpo, atentaba únicamente contra las mujeres, lo cual se podría considerar como violencia de género. Por último, teniendo en cuenta que el valor del cabello no es uniforme para todas las personas, en virtud de lo anteriormente esbozado, frente al principio de insignificancia, en el caso en particular, de acuerdo a la incidencia del ataque en la persona, el juez debe valorar si lo considera o no como un delito, bagatela o como un verdadero ataque a la integridad personal. Asimismo, también entrevistamos a varias personas de la Universidad de los Andes para que también nos expusieran su punto de vista frente al tema, ya que no solo queríamos ver un punto de vista estrictamente académico. Las personas que salen a continuación son estudiantes de la Universidad de los Andes y profesores. Tenemos la perspectiva de una persona de Colombia y una persona de Brasil. No creo, la verdad, porque pues hasta donde tengo entendido las lesiones personales tienen como un grado que se mira por la incapacidad, por la deformación que te causó, etcétera, y tal vez eso no está enmarcado dentro de esas categorías que ya da el código. Entonces, de hecho eso pasa mucho, o sea, cortarse el cabello pasa un montón, pero que te quiten un ojo, no. Entonces, tal vez, por eso creo que no debe estar considerado como lesión personal. Además que crece el cabello, entonces puede que en ese momento haya sido un trauma o algo duro para la persona, pero se va a reponer muy fácilmente. Yo consideraría que sí. Porque el cabello pues hace parte del cuerpo, pues obviamente está unido a la cabeza y cualquier daño al cabello también representa una afectación al bien jurídico de la persona, que es la integridad no solamente en la acepción del bien jurídico tutelado, sino también en la acepción común o normal de lo íntegro, de lo que lo conforma al todo. Además, el cabello es una parte importante de la autoestima de la persona y no es justificado que una persona atente contra el cabello de otra y no pueda ser comprendido dentro de la lesión personal, porque implicaría que no habría sanción para eso. Sim, eu acho que sim, porque pode afetar não só o físico da pessoa, porque você pode pensar que só o cabelo não tem muito problema, mas isso também pode afetar o psicológico da pessoa, a autoestima dela, porque se ela gosta muito do cabelo e se é um dano que, enfim, muda completamente a forma dela de ser, isso afetaria com certeza o psicológico dessa pessoa. Então, eu acho que sim, é um dano. Por último, intentamos contactar a la doctora Camila Ducón, especialista en Derecho Constitucional, pero nos fue imposible. Sin embargo, pudimos abordar uno de sus textos en donde es una breve explicación del ámbito constitucional de los ataques con ácido. La sentencia C-368 del 2014 considera que un elemento constitutivo para las lesiones personales es que se registre un daño en la salud, por lo que protege la integridad personal. Yo opino que los ataques con ácido se deben tratar con todas las seriedad del caso, incluidos los ataques que van dirigidos al cabello,
debido a que esto afecta la integridad personal del afectado. Por eso, queridos espectadores, les recomendamos tener mucho cuidado respecto a este tema y recomendarles que estén atentos y lo mejor informados posibles para que ningún daño les pueda ocurrir y poder actuar de manera acorde a las situaciones que se pueden presentar en el día a día. Muchas gracias.